Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar nuestro tercer repaso sobre el libro Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea de Erich Fromm. Para ello vamos a estudiar el capítulo número 3 en la que Fromm aborda el tema de la situación humana. El análisis de este capítulo lo vamos a dividir en varias partes ya que es un capítulo un tanto extenso, pues aborda muchos conceptos y es necesario estudiarlos con detenimiento. Bien, entonces comenzamos. Fromm va a hacer un análisis de la situación animal y de la situación humana. Para ser más exactos, cuando el humano partió de ser un animal hasta su consecuente evolución. El animal es parte de la naturaleza y no la trasciende, según Fromm. No posee un carácter moral, no tiene conciencia de sí mismo ni de que existe, no tiene idea de lo que es verdad, aunque puede sí que tenga idea de lo que es útil. Sin embargo, el animal no posee razón, es decir, no tiene esta habilidad para poder penetrar a través de sus percepciones y comprender la esencia oculta tras ellas. En general, los reinos inferiores al reino humano están condicionados por la naturaleza y no entran en mayor conflicto que el de la subsistencia. Todo esto va a cambiar cuando en el proceso de evolución el animal humano dejó de estar supeditado a la naturaleza y comenzó a trascenderla. Allí comenzó su principal problema. ¿Cuál fue su principal problema? El no poder volver a su estado anterior de equilibrio con la naturaleza. Entonces el hombre a partir de allí va a vivir en un constante desequilibrio, pues desde que nace su condición es la de un desválido natural. Nace sin poder protegerse y depende absolutamente de la protección de su madre. Para esto se va a hacer pues una analogía entre el ser humano intrauterino y el ser humano extrauterino, de tan solo unos meses, ya que ambos no son tan distintos. Fromm hace esta analogía justamente para explicar el proceso de nacimiento del ser humano y su situación trágica respecto a su existencia, pues ambos, tanto el ser humano intrauterino como el extrauterino, son bastante similares, pues no pueden percibir el mundo, no pueden alimentarse por sí mismos y dependen por completo de la madre, pues morirían sin su ayuda. Incluso cuando comienzan a desarrollarse el ser humano, aún siguen naciendo. Durante toda su vida el ser humano no hace más que estar en continuo nacimiento de su propia naturaleza. Podríamos decir que lo trágico de la situación humana, según Fromm, es que tan solamente termina de nacer cuando ha muerto. Al hombre recién salido de la naturaleza no le basta con satisfacer sus necesidades fisiológicas, pues son las necesidades de su condición humana las que le permiten vivir y mantenerse mentalmente sano. Entonces, la vida del hombre que ya salió justamente de la naturaleza va a estar condicionada entre el progreso y el retroceso, entre la constante aparición y actualización en el hombre de sus condiciones de ser humano y la regresión a un estado instintivo animal. También el ser humano va a estar condicionado por el dolor, ya que si retrocede es doloroso para él y esto lo conduce al sufrimiento y a la enfermedad mental o a la muerte física y psicológica. Y también si es que avanza es doloroso para él, pues le suscita temor y miedo las situaciones nuevas a las que se enfrenta. Fromm va a citar nuevamente a Freud para marcar una distancia entre lo que consideraba el conductor de las necesidades del hombre. Fromm dice, para Freud, la fuerza motivante de todas las pasiones humanas es la libido, mientras que lo que yo propongo es que las fuerzas motivantes de las acciones del hombre están en su situación humana. Para ello va a ser la siguiente aclaración. ¿Cómo es que se sustenta Fromm? Él va a decir que cuando son satisfechas las necesidades animales en el hombre, es decir, las necesidades fisiológicas, seguidamente el hombre va a buscar anonadadamente satisfacer sus necesidades humanas y en esta búsqueda haya soluciones. Si estas soluciones se corresponden con la satisfacción de sus necesidades meramente humanas, tenemos al hombre sano mentalmente. Si es que las soluciones que ha encontrado no pueden satisfacer sus necesidades humanas, surge la neurosis, es decir, surge el hombre neurótico. Las culturas y las sociedades a lo largo del tiempo han ofrecido un sistema modelado de reacciones
Por lo tanto, cada cultura trae consigo sus propios impulsos y sus propias satisfacciones. Ahora, todas las culturas buscan solucionar el problema de la condición humana, desde las más primitivas hasta las más modernas. Solo se van a diferenciar en que sus soluciones sean mejores o peores para dar respuesta a dichas necesidades. Todo el despliegue de energía surgido de estas enfermedades mentales, del arte o la religión, no encuentra una explicación real en el intento de darle solución a una necesidad fisiológica, ¿no? Es absurdo pensar que todo el arte producido en el mundo fue producto, ¿no?, del hambre de los pintores o de la gente, sino que realmente se va a encontrar una mejor explicación en que todo este despliegue de energía, como el arte, la religión o la enfermedad mental, surgen de los intentos que el hombre tuvo de resolver el problema de su propia existencia. Entonces cabe preguntarse, ¿cuáles son esas necesidades humanas? Y para ello vamos a estudiar el día de hoy la primera necesidad humana, que es la relación. Cuando el hombre salió de la naturaleza, se dio cuenta de su soledad, de la prisión en la que su autoconciencia se encontraba. Por lo que allí, en ese preciso momento, nació su primera necesidad, la necesidad de vincularse con otro ser vivo, es decir, la necesidad de relación. Esta necesidad es imperiosa y de su satisfacción depende el estado de salud mental de las personas. El hombre ha ideado diversas maneras para conseguir esta unión. Una primera manera que consiguió fue a través de la sumisión, a una persona, a un grupo o a Dios. De esa manera, el hombre trascendió su soledad individual, haciéndose a sí mismo parte de un poder mayor, o que él creía mayor, y su identidad se forma respecto a este poder al que él se ha sometido. De esa manera, este ser humano da solución a estas necesidades humanas, que son la necesidad de identidad y la necesidad de unión. Otra manera que el hombre encontró para poder relacionarse con su mundo fue sometiéndolo. Ya no sometiéndose, sino sometiéndolo. De esa manera trasciende su existencia individual, haciendo que los demás formen parte de él. La particularidad de este tipo de relaciones es la simbiosis, en la que ambas partes, sumiso y dominador, han perdido su libertad y su integridad. Es decir, es una solución que conduce a la derrota. No es una solución adecuada, ya que la pasión de sometimiento o masoquismo y la pasión de dominación o sadismo nunca puede satisfacerse, pues estas son desvirtuaciones de la satisfacción de las pasiones humanas, como la identidad y la unión. Como estas formas de vinculación sádica o masoquista no pueden satisfacer la necesidad de identidad y de unión, el hombre que va por esta vía fabrica la creencia de que algún día llegará a satisfacer si es que sigue yendo por la misma vía, ¿no? Es decir, el hombre que recurre al sadismo o al masoquismo cree que en algún momento llegará a unirse con su víctima o con su victimario, siendo más masoquistas o siendo más sadistas. Resultado en ambos es que el hombre queda en un estado de derrota, de dependencia y de destrucción de su sensación de unión y de identidad. Es decir, que el resultado de ambas vías, es decir, el resultado de ambas soluciones que el hombre encontró ante el problema de la relación, es el desequilibrio mental. ¿Cuál es la vía entonces que no produce desequilibrio mental para poder satisfacer esta necesidad de relación? El amor. El amor es la vía que tiene el hombre para satisfacer su necesidad de unión y de identidad, manteniendo su integridad y manteniendo su individualidad. El amor, según Fromm, es la unión con alguien o algo exterior a uno mismo, reteniendo la propia integridad. Para ello, Fromm va a utilizar un concepto que es justamente el concepto de orientación productiva, donde el amor es una parte de este concepto. ¿Qué es la orientación productiva para Fromm? Es la relación activa y creadora del hombre con su prójimo, consigo mismo y con la naturaleza.
En el pensamiento, esta orientación productiva se manifiesta como una comprensión adecuada del mundo a través de la razón. En la acción se manifiesta como el trabajo productivo del hombre, llámese arte u algún oficio que el hombre haya ideado. Y en el sentimiento, la orientación productiva se manifiesta como el amor, donde dos personas pueden relacionarse, fundirse y siguen siendo dos. En ese sentido, es bueno saber que el amor no se restringe a una sola persona, pues si uno ama tan solamente a otra persona, dice Fromm que puede estar vinculado a esa persona de muchas maneras, pero no la ama, es decir, no tiene la capacidad de amar. Al decir te amo, digo, amo en ti a toda la humanidad, a todo lo que vive y amo en ti también a mí mismo. Para Fromm eso es el amor. Y esa es la forma de vinculación en la que una persona no pierde su identidad, ni su integridad, ni su individualidad, como lo perdía cuando establece relaciones de sumisión o de dominación. Ahora bien, el egoísmo no debe entenderse como amor a uno mismo, ya que estamos hablando del amor, pues según Fromm, el egoísmo es un insaciable afecto por sí mismo que nace de la falta de amor verdadero por uno mismo. Entonces, Fromm va a marcar algunas actitudes que una persona que ama productivamente debería tener. Primero, uno puede reconocer que tiene amor productivo si es que es solícito, es decir, si es que se interesa activamente por el desarrollo y la felicidad del otro. También si es que es responsable, es decir, si es que es responsivo a las necesidades que el otro manifiesta, a las necesidades que el otro no manifiesta y a las necesidades que el otro no puede manifestar. También uno es productivo si es que se muestra respetuoso, es decir, si es que ve al otro tal cual y como es y no como quisiera que fuera. Y por último, uno va a amar productivamente si es que es conocedor. Esto quiere decir si es que uno penetra hasta el núcleo del ser del otro y desde allí se vincula con su propio núcleo. Para Fromm también va a detallar algunos tipos de amor. Por ejemplo, el amor fraterno, que es el amor que se dirige a todas las personas a las que se considera iguales. También está el amor materno, que es un amor desigual, donde el hijo es un desvalido que necesita de la protección de la madre. Este amor es un amor trágico en tanto que comienza con la unión y culmina con la separación. Pues si la madre sintiera que la consumación de su amor con su hijo es la fusión total con él, destruiría al hijo como un ser independiente. Según Fromm, la madre que realmente ama a su hijo lo ama a pesar de que sabe que en algún momento se va a tener que separar de él. Y por último está el amor erótico. Es el amor dirigido a una sola persona con quien se desea la fusión y la unión. Si este amor carece del amor fraternal, sería pues solamente deseo sexual sin ningún tipo de amor de por medio, o un amor perverso como en las relaciones sadomasoquistas. Por último, Fromm también va a dar detalles sobre el narcisismo, ya que justamente ese es el primer problema que aborda, el problema de la necesidad de relación versus el narcisismo. Entonces, para ello, Fromm va a explicar un poco cómo es que nace este narcisismo según la corriente psicoanalítica de Freud. El niño solo puede percibir su propio cuerpo, sus propias necesidades y no tiene la experiencia de independencia entre el yo y el tú. Sigue atado al mundo, a su medio ambiente, pero este medio ambiente se reduce solo a su alimento o calor necesarios para su satisfacción. Este es el narcisismo primario del que hablaba Freud. Este narcisismo es superado por la conciencia de la realidad exterior y la conciencia del yo individual como diferente del tú, cuando alcanza a entender y valorar que las necesidades del otro son tan importantes como las suyas. Es allí recién cuando el niño comienza a amar. Es importante tener en cuenta que para poder superar el narcisismo primario de Freud, el niño debe desarrollar esta capacidad de amar. Tanto para Freud como para Fromm,
El narcisismo primario es natural y completamente normal en los niños, pero Freud va a postular que hay un narcisismo secundario, que consiste en el no desarrollo o la pérdida de la capacidad de amar del niño. De este narcisismo secundario nace aquella persona a la que comúnmente llamamos narcisista. Entonces, el narcisista solamente es una persona que ve su propio mundo, lo ve con las únicas formas de existencia para él, que son sus formas de pensamiento, sus formas de sentimiento y sus propias necesidades. El mundo exterior no es percibido objetivamente para el narcisista. El narcisismo secundario, según Freud, genera todas las enfermedades psíquicas más graves. Visto en su forma más extrema, el narcisismo secundario genera la locura. La persona narcisista ha perdido contacto con el mundo y no percibe más allá de su propia percepción. No reacciona al mundo exterior, sino que tan solamente reacciona a su única y particular manera de ver el mundo. El narcisismo, entonces, es lo opuesto a la razón, a la objetividad y al amor. Por lo tanto, el narcisismo no va a satisfacer jamás la necesidad de relación, ya que es todo lo contrario. Por lo tanto, en este análisis que hace Fromm, llega a una conclusión. Si el fracaso total en el intento de relacionarse con los demás es la locura, esto deja en evidencia que la condición para vivir una vida equilibrada está en la correcta relación con el mundo, es decir, no en la relación sádica o en la relación sumisa, sino en la relación productiva a través del amor. De esta manera concluimos nuestro repaso sobre el capítulo 3 de Erich Fromm, en la que hemos abordado la primera necesidad en la que hace referencia en este capítulo.